Todavía va llegando la gente. Y bueno, tenemos ya más de 200 participantes. Casi 300 ahora. Aguardemos ahí algunos minutos para que la gente pueda entrar en la sala. Muy bien. Bienvenida al webinar de hoy. El método de caso, la escritura de caso, parte 2. Esa es la segunda parte de una serie de 3 webinars que tendremos con Rodrigo Villalobos, quien presentaré formalmente en algunos minutos. Quiero compartirte un poco sobre la estructura de la sesión de hoy. Tendremos 3 partes. En la primera parte, invitaré a nuestros queridos invitados a darnos la bienvenida. Esa secuencia de webinars fue organizada por la Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, CLADEA, y la editorial Emerald Publishing. En la segunda parte tendremos una presentación de mi colega Guido Smalhanje sobre el método de caso desde la perspectiva de Emerald como casa editorial. Y finalmente, en la tercera y principal parte, la sesión con Rodrigo Villalobos. Sin más, quiero invitar a Giselle Becerra, directora ejecutiva de ASCOLFA, Andrés Toledo Acuña, presidente de CLADEA, y yo que estaré representando Valeria García en nombre de Emerald. Adelante, por favor. Muchas gracias, André. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos muy felices. Tenemos ya más de cercano a 400 personas unidos en este webinar. Quiero agradecerle a Andrés Toledo Acuña, nuestro presidente de CLADEA, por estar en esta alianza con Emerald, a ti, André, y a Guido en este segundo evento de nuestra escritura de caso, a nuestro invitado, al doctor Rodrigo Villalobos, por ese excelente primer seminario que tuvimos y por esta segunda parte en la escritura de casos, y a Guido y a Valeria por estar siempre como Emerald, dándonos a conocer todas estas herramientas tan importantes hoy en día para nuestras escuelas de negocio. Para nosotros desde ASCOLFA, pues es un honor tener esta triada hoy acá de aliados en la formación de management, con un expositor como Rodrigo, con Emerald detrás, y esperamos que disfruten mucho de esta segunda parte de nuestro seminario Escritura de Casos. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Andrés, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Andrés. Me uno, ¿no es cierto?, ahí a las palabras de bienvenida ya de Giselle, como presidente del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración también. Un orgullo poder estar hoy día dándoles esta bienvenida a esta parte 2, ¿no es cierto?, de este ciclo de talleres que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la metodología del caso. Esa palabra que tanto usamos, ¿no es cierto?, en las escuelas de administración, sobre todo cuando tenemos muchas escuelas que tenemos, ¿no es cierto?, ese enfoque que es práctico. Y por lo tanto, esta metodología es una herramienta académica muy, muy poderosa y que bien usada, obviamente nos permite lograr, ¿no es cierto?, grandes objetivos en términos de aprendizaje, uniendo, ¿no es cierto?, conceptos, modelos, marcos conceptuales con la realidad y que podamos tomar decisiones. Por lo tanto, ya en el primer taller se habló de lo que era la metodología de caso y lo va a reforzar en un poco más Guido también desde la perspectiva de Emerald. Hoy día ya entramos, ¿no es cierto?, en la escritura propiamente tal del caso. Cómo escribir un buen caso, que logre sus objetivos, que tenga una cierta audiencia, que se integre en los distintos temas. Bueno, y qué mejor que, ¿no es cierto?, el invitado que tenemos hoy día, que es Rodrigo Villalobos, también de Chile, ¿no es cierto?, de INACAP. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Giselle, muchas gracias, Guido, y sobre todo a esta audiencia que asumo que el conteo que estoy viendo está bien. Ya estamos en los 460 presentes en este minuto, así que muchas gracias a todos ustedes y gracias por ser parte de este trío, ¿no es cierto?, en que se organiza este evento, así que muchas gracias. Muchas gracias, Andrés y Giselle.
En nombre de Valeria, de Guido y de todo el equipo de Latinoamérica, les agradezco mucho por todo el apoyo y, claro, especialmente a Rodrigo, nuestro star, que nos irá a enseñar un poco más sobre la escritura del caso hoy, ¿no? Quiero pasar entonces la palabra a Guido, quien nos compartirá un poco sobre el método de caso desde la perspectiva de Emerald, y luego tendremos la sesión con Rodrigo Villalobos. Muchas gracias. Sí, perfecto, André. Muchas gracias por tus palabras. Espero que estén todos muy bien. Voy a compartir con ustedes nuestra perspectiva como editor sobre los casos, la importancia de los casos. Estoy aquí tratando de compartir con ustedes una breve presentación. Solo necesito que me confirmen que pueden ver mi pantalla. Todavía no, Guido. ¿Y si me escuchan? Porque parece que justamente ahora Si te tenemos escuchamos, problemas Guido, técnicos. solo no vemos tu presentación. Ahora sí me pueden ver la presentación. Parece, André, que tengo problemas técnicos. Si no, pasamos directamente al profesor Villalobos para que si no inicie su sección a lo que todos venimos, la escritura del caso. Y luego hacia el final, pues tal vez puedo resumir la perspectiva de Emerald Publishing sobre los casos de estudio. Perfecto, Guido. Entonces, invertemos ahí la secuencia, ¿no? Entonces, quiero presentarles a nuestro autor, representante de los Emerging Markets Case Studies, el encargado del Centro de Casos en INACAP, el profesor Rodrigo Villalobos, y tal cual prometemos anteriormente en la sesión 1, empezamos con algunas preguntas, ¿no, Rodrigo? Para entonces poder contestar algunas consultas de la gente que estuvo con nosotros en la sesión 1. Entonces yo quiero pasarte a ti, Rodrigo, el mando para que puedas compartir con nosotros tu presentación, y yo trato entonces de buscar las preguntas. Mientras tanto, mucha gente nos envió mensajes. Aquí traigo una excelente presentación, muy valiosos tips. Muchas gracias, Rodrigo. Muchos saludos desde Argentina, Bucaramanga, Punta Arenas, Ecuador. Felicitaciones, excelente ponencia. La verdad es que la gran mayoría de las preguntas eran sobre la grabación de la sesión 1. Me imagino que la gran mayoría de los asistentes ya recibieron el enlace, pero les comento que en el chat yo puse el enlace para el video en YouTube, caso quieran mirarlo. Una otra pregunta fue sobre la presentación de Rodrigo, que también está acá en la ventana Documentos, y la guía de Rodrigo, que también está aquí en la guía, en la ventana Documentos. Una de las preguntas, Rodrigo, que tuvimos fue: ¿cuánto tiempo te puedes demorar en la preparación de la exposición del caso y cuánto tiempo para la escritura del caso? Hola, André. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar acompañándolos. Gracias a Scolfa. Muchísimas gracias también a la invitación de Cladea y por supuesto a Emerald. Un saludo cariñoso también a todos los profesores, maestros quienes nos acompañan. Mira, en términos de
de la preparación de un caso, creo que, bueno, es muy importante el hecho de justamente hacer ese ejercicio de poder preparar un caso. El ejercicio de preparar un caso de enseñanza requiere necesariamente el hecho de poder estudiar la nota de enseñanza. Yo diría que ese es el ejercicio principal. Ahora la respuesta siempre, como buen economista, uno diría, ¿cuánto tiempo? Bueno, depende de la complejidad del caso, depende del nivel del semestre que se esté aplicando, depende del nivel dentro de la carrera. Por lo tanto, de hecho hay casos más simples, casos más complejos. Hay dentro de los tipos, de las tipologías de casos, también están los dilemas para trabajar con la metodología de casos. Entonces, la estructura o la forma o la extensión de un caso puede variar desde una página hasta quizás en promedio 10, 11 o 12 páginas más anexos, que eso es solo el caso. Pero adicionalmente hay que estudiar la nota de enseñanza. Y bueno, vamos a tener tiempo en la próxima sesión, vamos a profundizar el concepto y las partes y la estructura y cómo organizar una nota de enseñanza, pero es justamente ahí donde está el corazón del caso, están los objetivos de aprendizaje y está la intención educativa que el escritor del caso ha puesto para que este caso se implemente. Así es que, por lo general, cuando uno ya tiene experiencia, esto es como poner en escena una obra de teatro, una, eh, una presentación artística que uno debe ensayar, debe prepararse, debe leer el caso, debe leer las notas de enseñanza, debe preparar con tiempo cuáles van a ser las actividades para cada momento de aprendizaje, individual, pequeño grupo, en plenaria, debe preparar las pautas de evaluación si es que la nota de enseñanza no tiene la rúbrica. Entonces, la respuesta depende, pero si hay una nota de enseñanza que es muy nutrida y que es potente y que tiene un buen análisis por parte del autor y tiene actividades sugeridas para cada momento de aprendizaje, si además esta nota de enseñanza tiene rúbrica o escala de apreciación o sugerencias para la evaluación, puede demorar un par de horas entre que usted lea, revise y ponga en escena los elementos de la nota de enseñanza. Bueno, vamos a tener tiempo de conversar un poco más de eso. Muchas gracias, Rodrigo. Yo estoy revisando aquí. Hay algunas otras preguntas que son, claro, sobre la primera sesión. Sí. Hay una pregunta acá que fue muy frecuente, que es sobre hasta qué punto el profesor puede compartir su opinión personal sobre el caso. ¿Cómo lo haces tú? Sí, de hecho yo me referí a ese aspecto la sesión pasada y di mi opinión. Bueno, yo les reitero de que la presentación o cada una de las sesiones que van a tener conmigo, más que seguir a un solo autor o seguir solo una tendencia de preparación o de cómo abordar la metodología del caso, reúne una serie de manera ecléctica, una serie de experiencias en lo personal de haber aplicado el método del caso, de haberme nutrido de muchos maestros que son expertos en la metodología del caso. Eh, por lo tanto, mi experiencia personal me dice que no es recomendable que el profesor dé su opinión respecto del caso, sino que la labor del profesor, el rol del profesor, del maestro que está guiando, y esa es la palabra, facilitando, guiando la puesta en escena de un caso de enseñanza, es justamente ese rol, facilitar, hacer de coach, ser un facilitador, ser un mediador para que se logren los aprendizajes. Y eso implica que su acción, su actividad, requiere mucho esfuerzo, es muy desgastante este esfuerzo y este rol de ser facilitador. Sin embargo, eso implica que uno, bueno, recurre, por ejemplo, al método socrático, en términos de la pregunta, la contrapregunta. Entonces ese es mi rol, la reflexión,
lograr cómo llevo a este alumno a la reflexión, cómo lo llevo a que él elabore una argumentación. Entonces, ir y darle yo mi opinión del caso, o caer en la trampa, porque yo digo es caer en la trampa, que el estudiante te pregunte, profesor, ¿y usted qué haría, profesor? ¿Y usted qué opina? Entonces, le estamos dando procesada la información y por lo tanto no estamos cumpliendo con el objetivo de que el estudiante sea quien pueda él generar sus propias ideas, él generar sus propios aprendizajes. Y yo podría influir de manera muy negativa si es que yo le doy mi opinión respecto del caso. El momento que tiene el profesor para poder entregar una reflexión, que es muy distinto, una reflexión, metacognición respecto de un caso de enseñanza, es al final, al cierre del proceso. Pero no tiene que ver con una opinión, sino que tiene que ver con una reflexión en torno a qué hemos aprendido, de qué forma lo hemos aprendido, qué nos falta por aprender, para qué me sirve este aprendizaje en mi vida profesional. Entonces, ese proceso de reflexión o de metacognición sí es importante que lo haga el profesor, acompaña a sus estudiantes en este proceso y por supuesto que también es muy recomendable, yo siempre lo sugiero, que también se refieran al epílogo del caso. Creo que eso también es un cierre muy atractivo, cerrar con el epílogo del caso y cerrar con este proceso de metacognición o de reflexión de los aprendizajes logrados en el caso. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Rodrigo. Tenemos una otra pregunta ahora sobre las notas de enseñanza, por lo cual creo que sería mejor que empezáramos, tal vez, con tu sesión hoy y dejamos las preguntas para el final. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Quisiera preguntarles, voy a estar de la misma manera que en una sesión espiritista, preguntándoles si me escuchan bien, si están ahí, ven mi presentación, si logran verla. Sí, Sí, perfectamente. muchas gracias. Bien, creo que, bueno, ya me he presentado, ahí aprovecho de dejarles mi email personal. Creo que también es hacer referencia a que yo trabajo en una institución que es INACAP, que soy miembro, obviamente, del consejo editorial de Emerald. Adicionalmente, pertenezco a la mesa directiva de ALAC y, por supuesto, este es el tema que a mí me apasiona, que es esta idea de autodenominarme facilitador de aprendizajes. Quiero partir mi presentación de hoy día con una reflexión en la cual me ayudó un amigo. Un amigo que lo conocí acá, en este taller, y que me instaló una idea que me pareció súper atractiva y que tengo mucha coincidencia, que habla sobre la experiencia de aprendizaje mediado. Me encantó la idea, creo que me representa totalmente. Les dejo esta reflexión, creo que es interesante, y yo creo que la gran reflexión de haber investigado un poquito, de haber conocido sobre las experiencias de aprendizaje mediado, es entender de que en este rol de facilitador, al fin y al cabo, nosotros estamos ayudando a nuestros estudiantes a que aprendan a aprender. Eso es como una muy linda reflexión. Y gracias a este amigo por haberme mostrado esta nueva idea. También quiero hacer hincapié que el caso con el cual de alguna forma vamos ejemplificando las ideas que vamos desarrollando en este par de talleres, que es el caso del LATE, 100% social, ya está disponible a través de un link, va a estar disponible por un tiempo para que ustedes puedan revisarlo, leer, puedan revisar sus notas de enseñanza y a modo de ejemplo, obviamente solo con ese afán de ser un ejemplo, ustedes puedan descargar el caso, puedan revisar la estructura que tiene este caso y también puedan revisar sus notas de enseñanza que les puede servir como una guía y como un ejemplo. Ahí está el link donde ustedes pueden descargar y creo que en el chat también está disponible. Otra deuda que yo tenía con ustedes era que, y me acuso, que el link
de la sesión pasada. Tuve un problema, pero ahí ya está restituido, está puesto en el chat, y obviamente comparto con ustedes, una vez que hayan leído, no hagan trampa, una vez que hayan leído primero el caso, lean primero el caso, descarguen el caso, lean el caso, completen esta guía de análisis individual para que hagan el ejercicio de reflexión guiada con el cual ustedes también debieran ayudar a preparar a sus estudiantes, y en el caso que tengan dificultades o no alcancen a descargar el formulario, bueno, aquí se las muestro y también está en PDF para que ustedes puedan observar un poco de qué manera al menos yo ayudo a mis estudiantes a preparar sus, análisis individuales, de tal manera que uno se pasea por estos aspectos que son importantes que ellos realicen, y no es tan solo necesario que lleguen con el caso leído, sino que es imprescindible que ellos hayan trabajado de manera individual para poder ser un real aporte en las etapas siguientes, que son el trabajo en pequeño grupo y por supuesto que en la plenaria. Así que les dejo estas ideas, son referencias, son material que yo utilizo y que tal vez ustedes pueden aprovechar. Busquen el link y creo que les puede dar una idea que es fácil implementar hoy día encuestas en plataforma, y ustedes pueden hacer sus propias guías de análisis individuales y tomen solo como referencia la mía. Creo que también es muy necesario entender de que para poder elaborar casos, poder escribir casos y por supuesto que usar estos casos, es imprescindible poder entender que hoy día, por ejemplo, nos enfrentamos a un cambio de paradigma que tiene que ver con la educación online, con el trabajo online, y eso sin duda también adelantó y ha llegado para quedarse. Entonces, imprescindible poder no perder en cuenta que para poder tener éxito justamente en esta implementación de un caso, y también al momento de escribir un caso que me va a ayudar a elaborar herramientas, por ejemplo, hacer estos formularios digitales, grabar un video, usar plataformas educativas, estas gratuitas, Kahoot, Socrative u otras, para que estemos en sintonía en términos de poder adecuarnos a este público que hoy día es distinto. Chequear elementos de conectividad, sus perfiles, entre otros. Hablamos también lo importante que es dentro de este proceso de ser facilitadores, la motivación. Y esto no está exento cuando uno escribe un caso, o sea, obviamente la motivación, los temas, la pertinencia de los temas, lo interesante de un tema, lo contingente de un tema es fundamental hoy día también para poder elaborar un caso. ¿De qué queremos escribir casos? Hoy día creo que si ustedes hacen un diagnóstico de qué se está publicando hoy día en Emerald, en Harvard, en el TEC, cuáles son las temáticas de los distintos congresos que se hacen en el mundo en términos del caso, sin duda la mayoría va a tender o va a ir a lo que son los desafíos tecnológicos, lo que es el desafío de la educación a distancia, lo que es el COVID, lo que es pandemia, lo que es crisis social. Entonces, como que tenemos una pista de que parece que en realidad es importante hacer gestión del conocimiento y también poner en situación a nuestros estudiantes a través de temas que les sean interesantes también a nuestros estudiantes. No olvidarse jamás que el apoyo socioemocional, el poder tener esta cercanía, este contacto, este vínculo con nuestros estudiantes, a pesar de que estemos a través de una pantalla, es fundamental. Creo que eso no deben olvidarlo. Y probablemente también el escritor de caso también tiene un rol fundamental en el momento que él puede ser capaz de diseñar actividades, de hacer un diseño instruccional a través de su nota de enseñanza que tal vez facilite muchas veces este vínculo entre el profesor y su grupo de estudiantes. No olvidarse que también cuando uno diseña y escribe un caso, también puede hacer un despliegue de sugerencias y de actividades que apoyen a los estudiantes desde sus distintas perspectivas, desde sus distintas miradas. Esto es lo que hace rico un análisis de un caso, las distintas miradas, desde una mentalidad o una inteligencia lógica matemática o racional, o desde una mirada naturista, o desde una mirada interpersonal, visual, espacial.
Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer un diseño instruccional a través de la nota de enseñanza y podamos tal vez poner en desafío y poner en valor cada uno de estos elementos, uno puede hacer casos muy entretenidos, visualmente muy bonitos, muy bien presentados, con gráficas, con imágenes, diseñando actividades que pongan a prueba al estudiante en términos, por ejemplo, de realizar una presentación oral, de realizar un power pitch, de hacer un elevator pitch, de hacer un juego de rol, de tal manera que uno pueda ir guiando también esa parte lúdica. No olvidarse también, y esto es muy importante, que no tan solo para escribir el caso, sino que para poner en desafío y poder implementar el caso en el aula, es fundamental entender que dentro de la taxonomía, y aquí yo les pongo como ejemplo a Marzano, dentro de la taxonomía de Marzano, se establece que en realidad para lograr un aprendizaje esperado que agregue valor, es necesario que el desafío que se ponga a prueba con los estudiantes sea utilizar el conocimiento. Cada vez que yo enfrente dentro de este diseño instruccional, dentro de la pregunta detonante, dentro del desafío que presenta el caso, cada vez que yo sienta como escritor que estoy realmente colocando a prueba al estudiante para que utilice el conocimiento, entonces tengo un punto a favor porque será un caso tremendamente valorado. Esta lámina solamente para recordarles que si el objetivo del caso tiene que ver con poner en valor las habilidades analíticas, habilidades interpersonales, de comunicación, de creatividad, de toma de decisiones, entonces, en la medida que el diseño del caso, en la medida que las preguntas de guía o las preguntas detonantes que estén presentes en el caso, en esa medida en la cual yo pueda hacer despliegue o desafiar para que se desarrollen cada una de estas habilidades, tanto mejor. En la medida que yo dentro del diseño instruccional o del material, de la nota de enseñanza, yo le pida un informe, le pida una reflexión, le pida la participación en un chat, le pida la escritura de un ensayo, la exposición oral, la presentación visual, le pida la argumentación, ya sea en un plenario, etc. Estoy justamente colocando en valor, ojalá, todas y cada una de las habilidades que esperamos que se desarrollen con el método del caso. También es importante entender de que dentro de este proceso los estudiantes también tienen que estar preparados para poder trabajar con la metodología de caso. No tan solo queremos escribir casos para cursos avanzados, también queremos escribir casos para estudiantes que están empezando a trabajar con esta metodología y obviamente para maestros que también están empezando a conocer la metodología. Por lo tanto, escribir casos cortos, escribir casos simples, escribir casos para los primeros niveles dentro de la carrera, sea cual fuere, de negocios o de salud o de gastronomía o de la carrera que fuere, escribir casos cortos que puedan llevar a los estudiantes, por ejemplo, al análisis de un dilema ético, puede ser un interesante entrenamiento, por supuesto también si se mantiene a lo largo de la carrera. Entonces aquí hay un mundo de posibilidades de escritura de casos. También recordarles que dentro del concepto, o aquí les he puesto una definición de lo que es un caso de enseñanza, y aquí hablamos de que un caso de enseñanza es la descripción de una situación real. Eso que es un requisito imprescindible. La descripción de una situación real. Ahora uno puede contar con el consentimiento de la empresa o del protagonista y uno pudiese, por supuesto, presentar tal cual la realidad, con los nombres reales, con la empresa real, tal cual como sucede, como es el ejemplo del caso que yo les he compartido, que es el caso del ATE, autorizado por la empresa, autorizado por sus protagonistas, por lo tanto, cada uno de los elementos que está presente ahí es real.
Pero también podría ser un caso disfrazado. También pudiese ser que yo no logre la autorización o que sea sensible el hecho de poner el nombre real de la empresa. Entonces ahí uno recurre a un elemento que uno le llama disfraz, disfrazar un caso. Sin embargo, si ustedes me preguntan, creo que no hay nada mejor, no hay nada más empático para un estudiante, nada más atractivo de que él sepa de que se trata de una empresa real y que él la logre identificar y logre concluir y logre también armar sus propias ideas. Uno de los elementos que más cuesta comprender cuando uno escribe un caso es que para poder contar la historia, poder presentar una historia por la cual, una historia real, por la cual atraviesa un protagonista, no es tan solo necesario contar con la historia, con el protagonista, con su rol dentro de la historia, con el lugar geográfico, con un punto de corte dentro de la historia, sino que la parte, yo diría que es más compleja de definir cuando uno tiene una buena historia, es establecer cuál es el proceso de toma de decisiones al que yo voy a enfrentar al alumno con este caso. ¿Qué es? La famosa pregunta de los párrafos iniciales, la famosa pregunta que está planteada en los casos en general, ¿cómo yo logro evidenciar que efectivamente con el desarrollo de este caso estoy enfrentando al alumno a una toma de decisiones? Entonces yo aquí les puse algunas palabras que me parecen que son interesantes de entender cuando estoy estructurando esta historia y para poder también elaborar y poder entender de que sí se trata de un caso de enseñanza y no simplemente una historia o un ejercicio, porque también pudiese ser. Cada vez que un protagonista de una historia, de una empresa real, se le presenta una oportunidad, se enfrenta a un reto, se enfrenta a un desafío, a un problema, a un dilema, y cada vez y toda vez que tenga que decidir al respecto, entonces tenemos el elemento central, el elemento clave, el elemento que agrega valor a esa historia, dado que esto es parte de la estructura de un caso de enseñanza y seguramente la parte que más cuesta identificar. No tan solo necesitamos una buena historia, que tenga un personaje, una historia real, de una empresa real, con un personaje que tenga un rol, que esté ubicado en un lugar geográfico, la importancia de que tenga la relevancia, que se presente cuál es el lugar geográfico, un punto de corte en la historia. ¿Por qué? Porque estoy contando una historia que en algún minuto de esa historia, de esa empresa, ese personaje, ese protagonista, se tuvo que enfrentar a tener que tomar una decisión. Y esa decisión puede tener distintas miradas, que puede ir desde algo que puede ser mirado desde el punto de vista de un dilema ético, de un dilema en el ejercicio de su profesión, o puede ser presentado como un reto, una oportunidad, un desafío, como por ejemplo lo que se nos ha presentado con algunos de los escenarios que hemos vivido en Latinoamérica, que pueden ser las crisis sociales, que pueden ser los efectos de la pandemia, que al fin y al cabo se convierten en un reto, en oportunidades, o en desafíos, o en problemas que hay que enfrentar. Entonces, esto yo diría, me detengo en esta lámina porque creo que es muy importante que ustedes tengan en consideración esto. Aquí hay elementos que son centrales, que también lo dijimos en la clase pasada. ¿Cuáles son los elementos en general que dentro de la escritura del caso también se deben considerar? Y es que estamos hablando de una situación real, por lo tanto la dimensión de autenticidad es algo que es fundamental para poder escribir este caso. Puedo tener la autorización del protagonista o de la empresa. ¿Cómo puedo no tenerla? Idealmente, para poder publicar un caso, yo diría que la mayoría de las editoriales que quieren aceptar no es excluyente, sino que simplemente es un elemento diferenciador y que entrega valor a un caso escrito, es que el caso sea real y se cuente con la autorización de la empresa. Otros elementos que son fundamentales, obviamente, como les decía, es este elemento y esta pregunta y esa dimensión de la toma de decisiones.
la historia tiene que llegar hasta cierto punto y tiene que haber tenido un desenlace o un epílogo para poder efectivamente identificar cuáles son los aprendizajes. Es muy importante también el contexto para poder lograr esa empatía del alumno con respecto al tomador de decisiones. Tenemos que identificar también cuál es el lugar geográfico. Y otro elemento que también no siempre es visible dentro de un caso, pero creo que es fundamental, es que ese desafío, esa toma de decisiones que debe ejercer este personaje en un momento dado de la historia, en un lugar geográfico, como parte de la historia de una empresa, tiene una urgencia. En otras palabras, tiene un plazo. ¿Ya? Tiene un plazo para poder tomar esa decisión. No puede ser eterno en realidad esa pregunta de ¿y qué hago? O qué decisión tomo, sino que tiene que tener un tiempo acotado. 1 mes, 2 meses, 3 horas, 15 días, 6 meses, cuando termine la pandemia, pero un plazo. También es importante de que esta historia debe tener una orientación pedagógica, un aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero enseñar? ¿Cuál es el aprendizaje que me entrega este caso? Desde el punto de vista técnico, disciplinar, estratégico o simplemente valórico, desde el punto de vista de la ética del ejercicio de su profesión. Hay un aprendizaje que es ético dentro del ejercicio de la profesión. Entonces, esos son elementos fundamentales al momento de escribir esta historia. Y por supuesto, que es algo que es clave dentro de presentar un caso, es el concepto o el principio de la totalidad. ¿Eso qué significa? Significa que el caso tiene toda la información necesaria para que el estudiante pueda visualizar cuál es el desafío, pueda proponer alternativas con la información que está contenida en el caso y pueda hacer un análisis que le permita esta reflexión. En palabras como súper simples, les podría decir de que al caso no le sobra información, no hay información que sea un distractor, pero tampoco le falta ningún dato de tal manera de que yo tenga que usar supuestos. La idea es que tenga este principio de la totalidad y el caso sea autosustentable por sí mismo, que el alumno no tenga que ir a buscar información a otro lado, sino que él pueda poner a prueba los conocimientos que tiene, que él ya tiene y que ya adquirió, los conocimientos que ya adquirió previamente a través de clases expositivas, a través de su investigación personal, la lectura de algún capítulo de un libro, etc. Entonces, esto creo que son elementos que son claves para poder entender cómo escribir un caso. Yo siempre digo que para poder escribir un buen caso, yo doy siempre 2 consejos. Una, hay que saber usar casos, y eso significa poner en escena, poner en la práctica, implementar un caso en el aula. Es fundamental para poder escribir un caso. ¿Y en qué medida? No en la historia. En la historia ya les conté ya cuáles son los elementos fundamentales, sino que en la nota de enseñanza, el tener claro cuáles son las etapas del proceso, me va a ayudar a escribir una buena nota de enseñanza, porque puedo de alguna forma intencionar todas aquellas actividades que pueden estar dirigidas a un nivel individual, en pequeños grupos o en la sesión plenaria. O una cuarta etapa, si ustedes le quieren llamar, que es el proceso de metacognición. Entonces, poder entender cómo se aplica un caso en el aula también les va a ayudar a escribir buenos casos y les va a ayudar a hacer buenas notas de enseñanza. Y la otra, yo les dije que eran 2, y la otra es leer casos. Lean muchos casos. Para poder escribir un buen caso, usen casos en sus aulas, pero también lean muchos casos. Eso les va a ayudar de sus propias disciplinas, le atrévanse a leer casos de otras disciplinas. Emerald tiene una colección muy rica en casos de economías emergentes, que es muy interesante por lo demás esa mirada, y tiene casos no tan solo de la disciplina de la administración, sino que tiene casos de hotelería, tiene casos de gastronomía, casos de turismo, casos de logística, y de distintos sectores productivos, de empresas de servicio, empresas productivas, pequeñas empresas, microempresas. Entonces creo que en la medida que uno pueda leer muchos casos, también va a tener una idea interesante de cómo aplicar un buen caso. No se olviden de las etapas del proceso de aprendizaje, esto tiene una lógica, tiene un valor agregado de ir implementando de esta manera. No puedo solo pensar en implementar un caso de manera individual o de manera grupal o solo en una plenaria, sino que cada una de estas etapas va sumando, va agregando valor
y son progresivas. Eso también es importante. Ahora bien, dado este gran contexto, nuevamente vuelvo a repetir uno de los principios básicos para poder escribir un caso: la autenticidad. El que el caso tenga una urgencia en la decisión, en el reto, en el dilema, que la problemática tenga de alguna forma un punto de corte de tal manera que yo pueda tener una urgencia. La orientación pedagógica, los casos deben tener una intención en términos educativos. ¿Qué es lo que yo quiero aprender de esta situación? Yo siento de que, por ejemplo, en la época que estamos viviendo, que es algo histórico, desde el punto de vista social, económico, político, ambiental, con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial con esta gran pandemia y todos los cambios que ha apresurado y que hemos tenido que enfrentar, sin duda tenemos mucho que aprender. Por lo tanto, yo los invito a que desde sus realidades, desde sus disciplinas, escribamos casos de lo que está pasando. Es la única forma de aprender. Yo comentaba en una conferencia que me tocó dar esta semana que yo quedé tremendamente impresionado, por ejemplo, cuando conocí que la NASA tiene un centro de casos. Y yo, bueno, de manera incipiente y bajo mi ignorancia, yo, ¿para qué la NASA quiere tener un centro de casos? Porque ellos quieren hacer gestión del aprendizaje, porque ellos necesitan aprender, y no necesariamente aprender solo de las experiencias exitosas, sino que también aprender del fracaso. La única forma de no volver a cometer errores es también ser conscientes de nuestra propia historia. ¿Y qué son los casos? Son historias. ¿Y solo vamos a contar historias de éxito? No, también podemos aprender a través de historias de fracaso. ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás de eso? Entonces creo que es importante esa orientación pedagógica. Y la totalidad de que obviamente el caso no implica que usted ponga toda la carne a la parrilla y que ponga todos los estudios presentes, sino que esto implica que siempre hacerse la pregunta, cada palabra que usted incluya dentro de la redacción de un caso, usted debiese preguntarse, esta palabra, este concepto, este anexo, este párrafo que estoy colocando, este gráfico que estoy colocando dentro del caso, ¿en qué me aporta para la toma de decisiones dentro de esta historia? ¿Es un aporte? ¿Es necesario que lo coloque? Entonces esa es la pregunta importante. ¿Cuál es la estructura? Todos los casos tienen una estructura que es bastante estándar y que implica que los casos tienen un párrafo de inicio, tienen un cuerpo, tienen un párrafo de cierre y por lo general tienen anexos. Esa es la estructura de un caso de enseñanza. Vamos a ir viendo un poco cómo se componen o de qué se tratan cada uno de estos elementos y después lo vamos a ver con algún ejemplo, con algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de, la estructura de un párrafo de inicio. ¿Qué es lo que uno coloca? ¿Qué es lo que se redacta? ¿Qué es lo que se coloca en ese párrafo inicial? Algunos les podrían llamar como una sinopsis, le podrían llamar como la presentación de un resumen del caso. Bueno, el nombre que ustedes quieran darle, pero es el desafío de colocar en un párrafo. Ahora, pudiese ser que un párrafo tuviese 100 palabras, 120 palabras, 150 palabras. En realidad eso es súper subjetivo, pero que ustedes logren colocar en no más allá de un párrafo, colocar los elementos centrales que lleven de manera rápida y de manera inmediata a poder comprender el caso. El caso no tan solo se empieza a desarrollar con la lectura del caso, sino que también se empieza a desarrollar en la medida que yo leo hasta el nombre del caso. Para poder colocarle el nombre al caso, hay ciertas editoriales que de alguna forma tienen una estructura en particular. A mí me gusta ser bien estructurado en eso y, por ejemplo, a mí me gusta, cada vez que escribo un caso, colocar el nombre de la empresa. Creo que es fundamental para hacer honor, o agradecer, identificar y dar el realismo a la empresa o la institución sobre la cual estoy escribiendo. Y a continuación me gusta colocar un subtítulo que de alguna forma me lleve
o me dé una idea del desafío o la temática o el aprendizaje que hay detrás de ese caso. Entonces a mí me gustan los nombres no excesivamente largos, pero sí que lleven el nombre de la empresa y que desde el nombre yo pueda identificar que mira, este es un caso de estrategia, no, este es un caso de marketing, no, este es un caso de finanzas, no, este es un dilema ético. Entonces, que el nombre me lleve a eso es lo primero que yo hago cuando escribo un caso. Lo segundo es que en ese párrafo de inicio ustedes tienen el siguiente desafío. Tienen que identificar quién es el tomador de la decisión. Hay algunos autores que señalan que puede ser un protagonista o varios protagonistas. Yo en lo particular prefiero que el caso tenga un protagonista. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la metodología del caso es que el alumno logre empatizar con el tomador de decisiones. Entonces, si yo coloco un grupo que sea el protagonista, alejo al estudiante de poder ser empático con quien está tomando la decisión o está enfrentando un desafío. Por eso yo le pongo nombre y apellido, el nombre de escojo un personaje, un protagonista, y debo señalar en ese párrafo de inicio cuál era el rol, cuál era la función, su protagonismo dentro de la historia. Señalo también una fecha o un punto de corte dentro de la historia. Señalo el lugar geográfico. Señalo o presento de qué tipo de empresa o institución estamos hablando. Presento cuál es el problema o el detonante del problema. Y por supuesto, la parte más interesante y más difícil es presentar, bueno, ¿y cuál es el desafío? ¿Cuál es la toma de decisión que yo debo presentar en este caso? Bueno, todos estos elementos que les acabo de contar, el desafío es que usted eso lo redacte en no más de un párrafo, que puede ir entre 100 y 150 palabras, si usted quiere un rango una idea de cómo estructurar ese párrafo de inicio. Reiterar, por lo tanto, de que uno de los elementos centrales del párrafo de inicio es presentar cuál es la decisión, ya sea la oportunidad, el reto, el desafío, el problema o el dilema que se esté presentando en el caso. A mí este cuadro, esta lista, me ayudó mucho a poder pensar hacia dónde llevo el caso. Y aquí el tema es el siguiente. Cuando yo escribo un caso y el desafío que yo estoy presentando dentro del caso, o la toma de decisiones que está presente dentro de este párrafo de inicio, solo tiene elementos cualitativos, creo, en mi opinión, que el caso queda trunco, el análisis queda incompleto. Puede ser que en realidad me lleve solo a explorar una dimensión dentro de lo que yo espero que se desarrolle dentro de un caso. Entonces, solo pedirle un análisis o una descripción cualitativa dentro del proceso de desarrollo de un caso, creo que es poco. Por lo tanto, creo que es fundamental también incluir dentro de que ojalá esa decisión que la persona tenga que tomar, el protagonista de esta historia, también lleve un desafío cuantitativo, que él que tenga que enfrentarse también a ese análisis numérico. Entonces yo puse esta tabla para que ustedes puedan de alguna forma a lo mejor guiar los tipos y pueden combinar distintos tipos de desafíos que uno puede incluir dentro de las preguntas que son detonantes dentro de ese párrafo de inicio o que son propios del caso. El cuerpo del caso, y aquí viene algo súper importante, es donde se hace el despliegue, uno amplía la información que está contenida en el párrafo de inicio. Como conté, si usted quiere llamarle la sinopsis, conté, hice la presentación del caso, el enganche con el caso, la motivación con el caso, introducción, como usted quiera llamar. Ahora tengo la posibilidad en el cuerpo del caso entregar la información necesaria para que a ese protagonista usted pueda ayudarle a desarrollar las posibles alternativas, el posible análisis, los elementos para la toma de decisiones, los elementos cualitativos, cuantitativos que pueda presentar el caso. Es muy importante que dentro de la estructura del cuerpo del caso, de esta desagregación que estoy haciendo del párrafo de inicio, de esta historia, que va a ir, por supuesto, en temas y subtemas,
Es muy importante que se haga entregando antecedentes que vayan de lo general a lo particular. Que yo vaya entregando, por ejemplo, dentro del cuerpo del caso, tal vez, si es pertinente, por supuesto, dentro de la historia, o sea, podría presentar la historia del emprendedor, la historia de la empresa, podría ir acercándome a la problemática, los elementos de la industria, luego los elementos de la empresa y luego llegar a lo micro y focalizar exactamente dónde está el problema y hacer una desagregación de información que permita entender y poder profundizar en el problema. Entonces, si se dan cuenta, voy de lo general a lo particular. Esa es la estructura dentro del cuerpo del caso. Y la estructura también lleva lo que se llama el párrafo de cierre. Dentro del párrafo de cierre, aquí hay distintas visiones de cómo estructurar un párrafo de cierre. Yo les voy a dar mi receta. Mi receta, mi sugerencia o mis tips tienen que ver con el hecho de retomar. De hecho, yo siento de que el párrafo de inicio está muy vinculado, muy conectado con el párrafo final, donde uno entrega, vuelve a hacer un zoom a la historia y a la relevancia que tiene la historia. Puede ser la ocasión en la que yo puedo entregar a lo mejor algunos otros antecedentes de lo que está viviendo este personaje, pero sin duda lo que no puede faltar en ese párrafo final es marcar lo que se llama la urgencia, es marcar esa intención de que la decisión que tiene que tomar la persona, el personaje, tiene una dimensión en el ámbito de la urgencia, ya sea marcado por un plazo, marcado por una trascendencia. Y yo siempre también recurro a volver a reiterar, a volver a aclarar cuál es la toma de decisiones. Entonces, creo que cuando es muy recomendable, cuando uno escribe, cuando uno ya tiene una buena historia, obviamente uno de los ejercicios que uno hace es empezar a escribir el párrafo de inicio, a hacer un listado de los temas y subtemas y redactar el párrafo final. Entonces uno tiene el esqueleto de la estructura y eso me ayuda muchísimo después a poder saber qué información es la que necesito, se requiere. Por supuesto que un caso puede tener información adicional a través de un anexo en la cual se incluyan figuras, antecedentes, gráficos, entre otros elementos. Siempre y cuando todos estos elementos que son complementarios tengan directa relación con el proceso de toma de decisiones y ayuden o entreguen información adicional para que se pueda comprender el escenario, la situación, y son elementos que agregan valor porque ayudan a comprender mejor la problemática. Y obviamente es fundamental el poder hacer un buen ejercicio de investigación y por lo tanto citar y referenciar en la estructura de diseño del caso también es importante. Creo que es fundamental también entender de que ya es un desafío escribir un caso, el caso de enseñanza, pero yo siento de que redactar, escribir una nota de enseñanza también reviste una importancia que es que tal vez tiene el corazón y tiene tal vez la verdadera intención de por qué yo decidí escribir ese caso. Es el instrumento de planeación de la sesión, aquí va el análisis por parte del autor, las preguntas, va todo el secreto del éxito, están marcadas muy bien cada una de las etapas en las que se debe desarrollar el caso, las preguntas detonantes, sugerencias de evaluación, entre otros elementos. Es fundamental. Yo aquí incluí, por ejemplo, para que ustedes tengan como guía, elementos que son claves al momento de evaluar desde el punto de vista de estilo. Este es solo un ejemplo, porque obviamente va a depender de dónde ustedes estén presentando el caso y cuál sea la editorial, y cada editorial tiene también su propio estilo editorial. Entonces yo puse aquí algo como referencia, que tiene que ver con la forma y con el estilo de escritura del caso. Y todos estos son elementos que son claves que ustedes consideren, que tienen que ver desde el formato, la forma en la que usted escribe, construcción de párrafos, usos de conectores, concordancia gramatical, etcétera, que ustedes pueden, hasta elementos que son tan claves y que yo, bueno, me ha tocado ser revisor de casos ya hace un tiempo, y en donde tal vez uno de los aspectos que me llama mucho la atención de quien escribe un caso tiene que ver con
el uso de alguna estructura para poder citar, referenciar, respetar los elementos que son claves al momento de escribir un documento académico. Eso no se deben olvidar. Un caso y la nota de enseñanza de un caso son documentos académicos. Por lo tanto, siento yo de que es muy importante el poder tener esta misma rigurosidad. Ahora les puedo asegurar que en Emerald se aplican estas y muchas otras más de muy alta calidad en su estilo para poder publicar un caso. Aquí algunos ejemplos que son claves para poder entender los párrafos de inicio. De aquí en adelante lo que voy a hacer es mostrarles algunos párrafos de inicio para que ustedes mismos juzguen y ustedes mismos puedan apreciar cómo se escribe o cómo yo podría plantar un párrafo de inicio y cómo después lo puedo ir desarrollando. Estos casos ustedes después los pueden buscar en Emerald, los pueden buscar o donde ahí les incluí algunos links donde ustedes pueden buscar estos casos y puedan entender la estructura. Obviamente no pretenden ser la mejor práctica, sino que obviamente me resulta mucho más fácil poder criticarme o autocriticarme respecto de cómo fueron construidos y cómo uno va evolucionando también en la forma en que uno va escribiendo, en las intenciones que uno va buscando. Aquí tengo un caso que lo publiqué en Emerald, en la colección de casos emergentes. Este caso está publicado en inglés y en español. Pueden buscar también sus notas de enseñanza para poder entender, bueno, ahí va con mi estilo de escritura y de publicación, pero si se dan cuenta conserva lo que yo les decía. Tiene el nombre de la institución, Colegio Brillo de Luna. Tiene un subtítulo que me entrega información de, bueno, ¿y de qué se trata este caso? Modelo de negocio sostenible. Entonces creo que con eso les dejo medianamente claro de qué se va a tratar este caso. Si leemos la información que está contenida, haciendo muy rápidamente un paneo a este párrafo de inicio, que probablemente tal vez no tenga las 100 palabras, tal vez un poquito más, 150 puede ser, pero es un párrafo y en un párrafo ¿cuál es el desafío que tengo en ese párrafo? De incluir el personaje, su rol, lugar geográfico, punto de corte de la historia, presentar la empresa o la problemática y la toma de decisiones. Tengan en mente esos elementos. Eso es lo que tengo que redactar. Entonces voy hilando, voy construyendo en esta redacción todos esos elementos que les acabo de mencionar. Entonces, Solange Aedo, nombre protagonista, directora del Colegio Brillo de Luna en la comuna de Yayay, ahí tengo su rol, tengo el lugar geográfico, establecimiento que se enfocaba a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y física que tenían necesidades educativas especiales. Estoy situando entonces de qué estamos hablando, de un colegio especial. Tenemos un detonante de la situación, dice, producto de una campaña de reciclaje de vidrio realizada en abril del 2015. Entonces tengo aquí el punto de corte en la historia. Estamos hablando, por lo tanto, no me importa para este efecto de este caso qué pasó con el colegio, qué pasó con el mundo después del 2015. Yo tengo que tomar una máquina del tiempo. Yo siempre le digo a mis estudiantes, tomen una máquina del tiempo y nos vamos a trasladar, adivinen a qué, vamos a poner ahí en el panel de control, nos vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a abril de 2015. Allá nos vamos. Lo que pasó, si usted conoce el colegio y usted sabe qué decisión tomó el colegio, no es relevante para lo que yo quiero que usted realice con esta historia. Entonces tomamos nuestra máquina en el tiempo, nos vamos a abril, y a eso le llamo el punto de corte de la historia, a abril de 2015. Esto necesariamente también implica un detalle dentro de lo que es la redacción. Por lo tanto, todo el caso se redacta en pasado. Es en pretérito, porque es una historia que ya pasó. Es muy importante entonces redactar en pasado. Pretérito. Entonces teníamos que nos fuimos al 2015, Cristal Chile, empresa que se dedicaba a la producción y venta de envases de vidrio. Solange advirtió, va apareciendo el problema, la situación, el contexto, el detonante. Solange advirtió que sus estudiantes tenían las habilidades necesarias para seleccionar y realizar el trabajo mecánico del proceso de reciclaje. Con esta evidencia, la directora del colegio logró el auspicio de Cristal Chile para instalar un taller de reciclaje de vidrio, dirigido a los alumnos del nivel laboral. Solange visualizó que tenía la oportunidad de iniciar un emprendimiento social, pero necesitaba definir un modelo de negocios que generara valor compartido.
con la finalidad de crear empleos para sus estudiantes una vez que egresaran del colegio. Reviso, hago mi lista de chequeo. ¿Tal personaje? Sí. ¿Tal rol? Sí. ¿Lugar geográfico? Sí. ¿Punto de corte? Sí. ¿Está definido de qué se trata el rol, la empresa, el contexto de la empresa o de la organización? Sí. ¿Está definido qué detona esta situación o la problemática? Sí. Y está, por supuesto, la parte aquí clave, fundamental, está incluido el desafío, está incluida la toma de decisiones, lo que tiene que decidir Solange. Bueno, aquí está, si ustedes pueden juzgar si está bien explícito o no, pero sin duda, al desafío que se enfrenta Solange es a tener que definir un modelo de negocio. Entonces aquí ustedes tienen un ejemplo. Aquí tengo otro caso que también es de mi autoría, que este está publicado en el TEC de Monterrey y se llama Hotel San Martín, Patrimonio Familiar. Este fue el primer caso que yo escribí y que publiqué. Probablemente tengo muchas críticas al respecto, pero sin duda conserva el estilo. Tiene el nombre de la empresa y tiene un subtítulo. Si ese subtítulo me lleva a la temática, no lo sé. Hoy día lo pongo en duda tal vez. Pero al menos me entrega una pista. Patrimonio familiar, negocio familiar. Me lleva por ahí, me da una pista de hacia dónde voy con este caso. Tiene punto de corte en la historia. Aquí la redacción va como distinta porque se presenta primero a dónde vamos a poner en la máquina de control la fecha de viaje a enero del 2004. Y ponemos ahí, nos vamos al pasado, nos vamos a enero del 2004. Y aquí va presentando. Dice, debido al delicado estado de salud de su padre, quien era el dueño del Hotel San Martín, Hugo Mahmoud Vargas. Entonces estamos hablando de él. ¿Quién es él? Bueno, el hijo del dueño. Y así, si ustedes siguen revisando, van a ir apareciendo esos elementos que son centrales. ¿Qué más tiene que haber en este párrafo de inicio? Tiene que haber lugar geográfico, tiene que haber un punto de corte de la historia, tiene que estar presentado quién es el personaje, tiene que estar presentado cuál es el problema o el detonante del problema, y tiene que estar presentado el desafío. Ustedes pues lean en detalle esto y busquen y evalúen y hagan su lista de chequeo para ver si están presentes esos elementos que hemos mencionado. Aquí les presento otro que gentilmente fue publicado por ASFAE. Este caso se llama Rescate en la mina San José, Administración de la Emergencia. Aquí estoy escribiendo de un tema que no necesariamente es del área de administración, no es de la disciplina propia de la administración o del proceso administrativo. Estoy escribiendo sobre un tema que es más bien del ámbito de la prevención de riesgos, del ámbito de la seguridad, y aprovechando, tratando de ser contingente en la época que lo escribí, de ser contingente con un hecho que probablemente le está tratando de sacar partido a un evento que era conocido a nivel mundial. Entonces, traté de aprovechar todas esas ventajas. Afortunadamente tengo los permisos, encontré información clave, no se imagina usted todo lo que aprendí y todo lo que me divertí escribiendo este caso. Fue un placer escribir este caso. Entonces aquí agarramos de nuevo la máquina en el tiempo, nos vamos ¿a dónde? Al jueves 5 de agosto del 2010. ¿Dónde? La mina San José, en Chile, en el desierto de Atacama. ¿En qué situación? En el contexto del derrumbe de la mina y los 33 mineros atrapados. ¿Quién? Rodrigo Rebeco. ¿Qué era qué? ¿Qué era el rol? Experto en el manejo de emergencias. ¿Qué desafío? Tenía que viajar, lo convocaron de la Oficina Nacional de Emergencia, el ministerio lo cita, lo llama para que él vaya y se haga cargo de la emergencia. ¿Y cuál es el desafío? Precisamente lo que él se preguntaba, ¿cómo administrar esta emergencia? ¿Qué debo considerar para proponer un plan de rescate? Ahora, bueno, ahí tendríamos horas para poder, ahí les coloqué el link si quieren leer el caso completo. Y si alguna vez quieren la nota de enseñanza, yo feliz de compartirla con ustedes también. El caso que empezamos a mirar la semana pasada, aquí está. Aquí me excedí, pero creo que tenía la libertad de poder hacerlo. Aquí lo que me interesó fue escribir de un modelo de negocio especial. Me cautivó escribir sobre una empresa B, una de las buenas empresas B del mundo.
Por lo tanto, aquí no me restringí por el número de palabras, sino que ahí lo que mi corazón me dio para poder presentar los elementos centrales para poder entender lo que es una empresa B, lo que es un modelo de negocios con esta tendencia social, entre otros. Así es que, bueno, también les sugiero, ahí tienen otro ejemplo de lo que puede ser el cómo presentar un desafío y cómo presentar lo que sí les puedo asegurar de que ahí están presentes todos los elementos que hemos hablado. Aquí, simplemente a modo de ejemplo, busqué en internet algún caso que hubiese presentado por ahí, encontré este, quizás debe ser de, no sé, 20, 30 años atrás este caso. Bueno, casi 20 años, del año 2002. Lo encontré liberado por ahí. Y es un ejemplo de otro párrafo de inicio. Este caso fue publicado en Harvard, en la revista de Harvard. Por lo tanto, ustedes que ahí van a ver otro estilo de escritura, otra forma de darle estructura a un párrafo de inicio, pero van a estar presentes los elementos clave que son necesarios para poder estructurar este párrafo de inicio. Y bueno, les dejo este también. Este es el caso de la institución donde yo trabajo, que es INACAP, y este es el párrafo de inicio de un caso que está publicado también en la revista de Harvard. Entonces, es interesante que ustedes puedan también revisar ahí los elementos clave y jueguen a hacer un análisis con una lista de chequeo. Ahí está. Les presento la lista de chequeo, de verificación, de poder entender si ese párrafo de inicio está bien construido o no. Reitero los elementos que ustedes ya espero que hayan internalizado, que son identificado el tomador de la decisión o protagonista, o sea, su nombre, su rol dentro de la historia, el contexto geográfico, donde trabaja, su rol, ubicación del corte de tiempo. El caso debe estar ajustado completamente, o sea, si el caso tomé la máquina en el tiempo y me fui a abril del 2010, eso significa que toda la información que se presente en el caso tiene como punto de corte abril de 2010. No puedo presentar un gráfico ni información anexa posterior al 2010. No puedo. A menos que esté haciendo el cierre del caso y esté presentando el epílogo del caso, que puede ser ese es otro tema. Pero la escritura del caso tiene un punto de corte. La información debe ser coherente. Se debe presentar el detonante o la problemática, debe estar redactado de manera formal en tiempo pasado. No olvidar que es un documento académico, entonces todos los que son el lenguaje coloquial no aporta. Yo creo, es mi opinión, es mi idea, porque uno escribe casos que ojalá sean transversales en el ámbito de la educación. Si yo lo leo aquí en Sudamérica, o en Centroamérica, o Norteamérica, o en Europa, o en Asia, el caso tal vez debiera incluso plantearse como desafío que también entregue un aprendizaje, no importando el lugar donde esté sucediendo esa historia, sino que lo importante es el aprendizaje y el legado que está entregando este caso. Entonces, no me aporta el entregar lenguaje coloquial o zonal, no me aporta, creo yo. El párrafo de inicio, otro elemento que es importante, los juicios de valor. Es fundamental que el caso en sí mismo no incluya juicios de valor, que no incluya subjetividades por parte del escritor, ni opiniones. El escritor del caso no es omnisciente. El escritor del caso, él está describiendo una situación y todo y cada uno de los hechos que él está presentando dentro del caso tienen un respaldo, tienen una fuente y esa se debe citar y por supuesto que se debe referenciar y por supuesto que estamos hablando de un párrafo de inicio que ojalá sea breve. Ahí les demostré que ese concepto de breve es subjetivo. Pueden ser 120, 150, puede ser una plana, pero no más que eso. Aquí les entrego una lista de verificación de cómo construir el cuerpo del caso. Que esté toda la información necesaria, acuérdense de este principio de la totalidad, que los temas se ajusten, por supuesto, a la temática, a la problemática, y que los temas vayan de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro. Y que de alguna forma en el cuerpo del caso se haga o se retomen y se profundicen, se desglose la información que está presentada en el párrafo de inicio.
que me ayude, me acerque a la problemática. Y en el caso del párrafo final, uno de los elementos que agrega valor de ese párrafo final es presentar el sentido de urgencia y de alguna forma que lo conecte con el párrafo de inicio. De alguna forma puedo retomar la idea, puedo retomar una escena, esto es como escribir una película. Entonces usted va y entrega un tráiler, entrega una sinopsis de la película, luego usted ve el desarrollo de toda la historia y después usted se enfrenta a que retoma el inicio de la historia, el momento en el cual el tomador de decisiones tiene que enfrentarse a este desafío y a usted lo deja ahí en incógnita. Bueno, ¿y qué decisión tomo ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es el desafío que tengo ahora? Muy bien. Respecto del caso de Late, que es el caso que veníamos mirando desde la semana pasada, les recuerdo de que esta es una empresa que dona el 100% de su utilidad a fundaciones que apoyan a las personas más vulnerables en Chile. Eso fue probablemente una de las cosas que más me llamó la atención. Fue muy interesante poder escribir este caso desde mi experiencia, dado que yo no conocía ni a los dueños, ni al directorio. Simplemente me llamaba la atención el encontrarme cada vez que iba a una tienda, encontrarme agua mineral o encontrarme otros productos que eran de productos esenciales o de primera necesidad, que eran con la marca Late, y me llamaba la atención y en algún minuto leí por ahí en alguna entrevista que justamente lo mismo que les estoy mostrando a ustedes, una empresa que dona el 100% de su utilidad a fundaciones que apoyan a las personas más vulnerables. Y había una foto ahí con las últimas empresas a las últimas organizaciones que ellos habían hecho una donación. Entonces me pareció tremendamente cautivante. Y puedo decir de que sin el contacto, sin tener un vínculo, en ese minuto yo no sabía que era una empresa B, sin tener ningún tipo de contacto, simplemente tomé un mail, le escribí al presidente del directorio de esta empresa, le conté cuál era mi intención, una intención académica de poder escribir sobre algo que a mí me cautivó. Y yo le di la primera pregunta una de las primeras preguntas que recibí cuando empecé a escribir casos, era, por ejemplo, en algunos de los primeros casos de empresas pequeñitas, algunas más grandes. Bueno, ¿y qué gano yo con que usted escriba mi historia? Y yo le cuente a usted algo tan íntimo como una decisión o un éxito, un fracaso o algo. Y ahí la respuesta fue intuitiva. Le hablé de lograr aprendizaje, que esto es un ámbito académico. Le hablé de poder hacer gestión del conocimiento para poder dejar registro y dejar una historia para aprender de esa historia. Le hablé también de que puede ser un instrumento también de capacitación, de inducción dentro de la misma empresa. Entonces le decía, supón tú que en el futuro tú tengas que entrenar a un gerente, tengas que entrenar a un ejecutivo, que no haya vivido la situación a la que te enfrentaste. Este puede ser una buena forma. Lo puedes enfrentar a este caso, simulando que él fuese ese ejecutivo. Entonces podría ser una buena instancia para que tú vayas y prepares a tu gente. Y después al final le dije, mira, y además mi aspiración, que tampoco yo tenía certeza de que si fuera, es ofrecerte una vitrina para tu proyecto. Obviamente a mí no me van a pagar por hacer este caso, pero si logramos publicarlo en una buena editorial, una gran editorial, ten la seguridad que van a ser cientos, probablemente miles y probablemente millones de estudiantes en el mundo que van a haber aprendido de lo que tú estás haciendo, del modelo de negocio que tú estás proponiendo. Bueno, así lo convencí. Y me regaló gentilmente su historia, me entregó toda la información necesaria para escribir este caso y bueno, yo uno va aprendiendo de maestros. Este caso lo presenté en una conferencia, luego lo fui puliendo, fui recibiendo retroalimentación, hasta que logré afinar algunos detalles. Aquí les entrego el párrafo de inicio, bueno, traducido, porque este caso no está publicado en español, solamente está publicado en inglés.
para que ustedes juzguen los elementos centrales. Aquí hago como una especie de elementos que fui rescatando cuando yo hice la entrevista. Cuando yo lo primero que hice, yo me entrevisté el que en ese entonces era el gerente general del ATE, ya hace un par de años. Entonces lo primero que hice fue sentarme con él y a escucharlo. Y le escuché, cuéntame, por favor, desde el minuto 0 y desde el momento -1 de la historia del ATE hasta el día de hoy. Y fue larga, probablemente tuvimos que hacer más de una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, en la cual simplemente yo me dediqué a escuchar toda la historia. Y mientras iba escuchando toda la historia, yo fui marcando hitos dentro de la empresa. Hitos que me parecieron interesantes, donde ya sea el gerente general, ya sea el directorio, se fue enfrentando a desafíos. Entonces yo hice un ranking de desafíos a los cuales se fue enfrentando esta empresa a través del tiempo, a través de una línea de tiempo. Y yo dije, mira, en esta empresa yo podría escribir hasta 5 casos en distintos momentos del tiempo con los distintos desafíos y las distintas decisiones que tuvo que enfrentar esta empresa. Sin embargo, quiero escoger un momento en particular y obviamente mi interés de poder elegir un momento determinado tenía que ver estrictamente con un interés académico. Yo tenía en mi mente elementos que eran clave para mí presentar en este caso. Yo elegí el punto de corte de la historia. Y elegí noviembre del 2015. Ahí les voy a contar por qué elegí esa parte de la historia. Entonces, tenía a mi protagonista, que era Eduardo Castillo, que era el gerente general del ATE. Me llamó muchísimo la atención porque me enamoré de las empresas B. Creo que eso fue también un detalle interesante. Dentro de la conversación, de haber conocido después qué hacía Late, a qué se dedicaba Late, cuál era el principal objetivo, que ya les adelanté algo, justo Eduardo me contaba de que el 9 de noviembre del año 2015, él tenía que hacer una presentación al directorio de la empresa. Y la presentación que tenía que hacer él, era presentar la estrategia de crecimiento, la propuesta de expansión para los siguientes periodos de esta empresa. Entonces dije, se me levantaron las alertas, dije, por lo tanto, Eduardo, en este momento del tiempo, se enfrentó a un desafío. Entonces, aquí tengo alerta de caso. Dentro de los elementos que eran interesantes de que yo documentara para poder escribir el caso, era este modelo de negocios que era tan interesante. Una empresa sin fines de lucro, era la primera empresa en Chile que tenía estas características, que donara sus utilidades, que hubiese donado en tan corto tiempo casi $1 millón, y partiendo con un objetivo muy, muy austero en términos de la donación. Y aquí me asaltaban las alertas y yo decía, o sea, esto no significa de que ellos estén cobrando o no estén ganando. Ellos tienen que ser, además, tienen que ser competitivos con el resto del mercado y tienen que ser competitivos para poder tener éxito empresarial. Tienen que promover una economía de mercado más equitativa. Ellos eso es lo que buscan, transformando el consumo de productos masivos en un acto solidario. Pero este era un tema una declaración súper potente que me empezó a cautivar y darle forma a lo que yo quería presentar con este caso. ¿Cuáles eran estos productos esenciales dentro de la declaración inicial de este proyecto? Agua, papel higiénico, arroz, aceite, leche, a eso se referían. Al momento del caso, ellos tenían un par de estos productos y habían incursionado en algunos de ellos, pero se enfrentaban ya a un tema que era importante. Aquí está la línea de tiempo y aquí, si se dan cuenta, yo podría haber escrito un caso al 2009, al 2010, al 2011, al 2013, al 2014, al 2015. Podría haber escrito cada uno de esos casos. Sin embargo, yo me enfoqué en la línea de tiempo que yo ya les mencioné. Y esta era la cronología hasta el 2015. Hasta el 2015 ellos habían incursionado en el agua embotellada, en la leche y en botellones de agua de 20 litros. Ese era hasta ese momento. Y bueno, ¿qué pasó con la leche? Tuvieron un fatídico desastre, fracaso,
dado que producto dentro de la línea logística fallaron las cadenas de abastecimiento y por lo tanto la leche ya no era un elemento que a ellos les permitiera presentar una propuesta de expansión. Descartada, por lo tanto, la leche. Y justamente, bueno, Eduardo me contaba de que estaba pensando y pensaba y pensaba cuál va a ser la propuesta que él iba a entregar al directorio dentro de tan poco, y leyendo el diario, grandes titulares, 2015, colusión en el papel higiénico en Chile. Y a él se le encendieron las alertas y empezó su cabeza a funcionar y empezó a enfrentarse a un dilema ético, enfrentarse a una decisión en donde hay gente descontenta, no quiere consumir papel higiénico de esas empresas que se coludieron. Tal vez será el momento oportuno para hacer el lanzamiento de un nuevo producto dentro de Late, o sea, papel higiénico Late. Sin embargo, esto presenta un dilema ético. Y el dilema ético, que los únicos proveedores de papel higiénico en Chile eran las mismas empresas coludidas. Entonces, le compraba, se abastecía del mismo papel higiénico de las empresas coludidas o tenía que buscar afuera. Pero si buscaba afuera, iba a ser menos competitivo. Ahí estaba en un dilema ético. ¿Le compraba o no le compraba a estas mismas empresas coludidas? Siendo también la finalidad de esta empresa. Había un desafío empresarial, crecer. La empresa tenía que crecer. Había que tomar una decisión. La decisión de lanzar o no lanzar este papel higiénico. Pero él tenía un desafío y tenía que presentar esta propuesta de expansión y de crecimiento estratégico. Y tenía todas estas cosas en la cabeza y todas estas preguntas. ¿Es oportuno aprovechar la coyuntura de la colusión del papel higiénico? Debían crecer como lo habían hecho en términos de el éxito que habían cosechado con el agua embotellada, porque ya tenían un éxito conquistado con el agua embotellada, o definitivamente había que diversificar. Entonces aquí, si se dan cuenta, voy presentando la decisión, el desafío que tenían que enfrentar. Bien, espero haber sido de ayuda con mi experiencia. Quiero agradecer la atención que ustedes me han brindado. Quiero invitarlos a leer muchos casos. Los quiero invitar a usar casos. Y por supuesto que estoy a disposición de ustedes en la medida que yo pueda también colaborar con ustedes. André, no sé si tenemos algunos minutos para alguna pregunta. Hola Rodrigo, sí, muchas gracias. Hay muchas preguntas. Una de ellas te felicita mucho por tu intervención y pregunta si haces uso de storytelling en la escritura de caso. Sí, me encanta escribir. Lo que puedo decir es que me encanta escribir, me encanta contar historias, me fascina contar historias. Incluso he incursionado también dentro de algunas de mis notas de enseñanza, tratando de ser un poco disruptivo, de incorporar algunas técnicas o sugerencias para el profesor dentro del diseño instruccional de la nota de enseñanza, de incorporar elementos del storytelling. Me encanta. Creo que el contar una buena historia con una finalidad específica y cautivar además a tus estudiantes con esa historia, además que tiene varios públicos. Por un lado, tú tienes que cumplir con quien te regaló su historia. Eso significa que tú tienes que cumplir contando una buena historia de manera objetiva a quien te regaló esa historia, que es la empresa, el protagonista, quien fuera. Y por otra parte, tú te debes a tus estudiantes de poder entregar cada vez historias más entretenidas, más interesantes, con preguntas desafiantes. Así que la respuesta de todas maneras sí. Yo me baso mucho y leo bastante al respecto. Incluso hasta cómics, también, simulación, juegos de rol.
Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias por contestar la pregunta. Mucha gente sobre el tema de la escritura de caso pregunta, desde tu experiencia como autor, ¿cuáles son los errores comunes que particularmente nosotros acá en Latinoamérica cometemos cuando escribimos los casos? Wow, pregunta difícil. Me hace juzgar. Y la verdad las cosas que no me gusta juzgar. Trato o evito hacerlo. Creo que todo es respetable y cada uno hace un aporte en la medida de sus capacidades, de sus intenciones y de su creatividad. Lo que sí yo trato de ser fiel al principio del método del caso y a los casos de enseñanza, que de acuerdo a lo que conversábamos anteriormente, nacen de manera explícita en Harvard, la escuela de negocios, ni siquiera la escuela de negocios, las escuelas de medicina, de derecho de Harvard, y ellos de alguna forma durante más de 100 años han ya evolucionado en el concepto de casos de enseñanza y del método del caso, y por lo tanto trato de ser fiel a esos principios que son básicos. Entonces yo soy fiel, por ejemplo, a la metodología, que la metodología tiene esta estructura y esta secuencia, y eso yo lo respeto. Lo segundo que respeto tiene que ver con las estructuras del caso. ¿Y qué tiene que ver este párrafo de inicio, el cuerpo, párrafo final, anexo? Respeto los elementos básicos que debe tener una nota de enseñanza, pero siempre es posible ser innovador y colocar elementos que sean diferenciadores o que otorguen valor, sobre todo en las notas de enseñanza. Yo diría de que una de las cosas que más me cuesta, no lo catalogo como un error, sino que más me cuesta lograr cuando yo hago un curso de escritura, es encontrar la toma de decisiones que está ya presente en esa historia, o el desafío, o el dilema, lo que más me cuesta, lograr llegar, que un escritor logre identificar y capturar el momento, es como sacar una fotografía en el momento preciso de, bueno, ¿y cuál era el desafío? ¿Cuál era la toma de decisiones, el dilema que se estaba tomando? Yo diría que es eso. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una pregunta y yo creo que sería más bien para Guido. Guido, no sé si ahora puedes compartir tu pantalla. Hay una pregunta que son sobre los casos, cómo se puede encontrarlos. Entonces yo creo que aquí faltaría un poco. Hay una pregunta sobre las áreas que cubren los casos. No sé si es posible ahora compartir pantalla y tal vez ahí mostrarnos un poco sobre cuáles son los casos, dónde están publicados, etcétera. Sí, claro que sí. Gracias, André. Gracias, profesor Rodrigo, por esta excelente exposición. Bueno, los casos de estudio estoy tratando nuevamente de compartir mi pantalla, pero al parecer seguimos con la misma problemática de compartir mi presentación. Pero bueno, los casos de Emerald Publishing, nosotros publicamos un poco más de 2.500 casos. Los casos son de diferentes partes del mundo, en todas las áreas temáticas, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, una colección de casos de mercados emergentes, específicamente también, por ejemplo, de América Latina. Contamos con casos en español. Y nuestros casos no solamente se tratan de casos de empresas, sino también de empresas familiares y pymes, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, como mencionaba, pues abarca diferentes áreas, ¿no? Desde logística hasta hostelería, gestión, etcétera, ¿no? Y bueno, todos nuestros casos también vienen con notas didácticas, lo que comentaba el profesor, muy importantes a la hora de que el docente puede sacar el máximo provecho de las clases, ¿no? O sea, de los casos en las clases. Gracias, Guido. Estamos con 1h30 ya de sesión, pero hay muchas preguntas. Creo que sería posible una pregunta más para cada uno de los dos. Aquí hay una pregunta, Rodrigo, sobre
si hay alguna recomendación sobre los short cases, si es preferible o no en comparación a casos que son más largos, especialmente en casos donde digamos que los estudiantes no están muy interesados en la lectura del caso. Sí, qué interesante pregunta, súper interesante. Hay una tendencia, yo bueno, trato de estar muy pendiente de los estilos editoriales, de los requisitos editoriales de muchas colecciones, donde se publican muchas colecciones de casos. Y yo creo que hay una tendencia que creo que es interesante, que se refiere justamente a esto, a escribir casos cortos, a escribir casos que vayan apuntando. También creo que este es un consejo que es muy importante también. Uno es muy ambicioso cuando está escribiendo, por ejemplo, por primera vez un caso, uno es muy ambicioso y busca problemáticas que son tremendas, o incluso mezclando problemáticas. eh, entonces la recomendación sería escribir sobre temas específicos, apuntando a una dimensión de la problemática o la toma de decisiones. Es fácil decirlo, pero es difícil escoger esa dimensión. Eh, por ejemplo, los casos de estrategia, sin duda, yo requiero mucha información y son casos que son más largos. Pero, por ejemplo, un dilema ético puede ser muy cortito. Por ejemplo, un caso específico del área financiera o del área de marketing o de gestión de personas, pueden ser casos más acotados. Es cierto que hoy día los estudiantes cada vez les resulta más difícil adoptar y hacerse cargo de todo lo que implica la preparación individual de un caso. De ahí que, por ejemplo, cuando uno escribe un caso, en la nota de enseñanza, lo vamos a ver en la próxima y última sesión, algunas recomendaciones específicas, se recomienda escoger muy bien la bibliografía que yo le quiero que el alumno, con la cual quiero que el alumno prepare el caso. No en la época tal vez en la que estudié yo, en la cual, no sé, para preparar un caso el profesor me decía le hace 2, 3, 4 y 5 libros también, y de aquí al lunes. Entonces era imposible, yo no lo iba a hacer, no iba a revisar los 5 libros, cómo discriminaba, cómo elegía, cómo priorizaba, qué leía para poder preparar el caso. Entonces, hagamos la vida más simple para ellos y para nosotros y planteemos, es mi sugerencia, planteemos sugerencias que sean alcanzables y que sean reales, capítulos de libro, un paper, un artículo, y no muchos, 1, 2, que sean los suficientes como que para que él se entusiasme efectivamente en leerlo. Eso es como mi recomendación, lo que a mí me ha dado éxito tal vez en mis clases. No soy ambicioso en pedirles eh, extremadamente mucha información y apostar por los casos cortos, con la información justa, precisa, sin juicios de valor. Apostar por temas que sean muy específicos también. Yo voy buscando nichos. Entonces, de qué es lo que me gusta escribir. No sé, por ejemplo, a mí me gusta el tema de estrategia, me gusta escribir sobre las empresas B, sobre los emprendimientos sociales. Entonces me voy moviendo en esas historias. Voy capturando esas historias y uno va tomando una expertise sobre qué escribir y cada vez vas innovando. Creo que es interesante poder escoger un área de interés sobre lo cual escribir. Eso, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora ya con 1 hora 35 y mucha gente te felicita por tu ponencia, por los comentarios, por contestar las preguntas. ¿Hay alguna pregunta sobre las notas didácticas? Yo trataré de enviarte eso por correo porque ya no tenemos más tiempo hoy. Incluso, Guido, hay un pedido acá, porque nos comentan que como no has podido presentar, que se pueda enviar la presentación, pero yo creo que el material de Guido, sí, está acá en la ventana documentos, aquí un poco más abajo a la derecha, sería el tercer archivo, ¿no? Entonces, agradecerles mucho a todos ustedes por la asistencia y darle la palabra final a Guido y después a Rodrigo y finalizamos. Muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias André, al doctor Rodrigo Villalobos. La verdad que excelente presentación y haber compartido con nosotros todos sus conocimientos, las sugerencias para escribir los casos. De hecho, la primera sesión hace un par de semanas también fue muy bien recibido. Y bueno, nosotros aquí de Emerald Publishing estamos, bueno, a sus órdenes. Si ustedes quieren utilizar casos en sus aulas con sus estudiantes, estamos a la orden. Luego le dejamos también, bueno, las presentaciones. Entonces, si ustedes quieren más información acerca de cómo pueden utilizar los casos dentro de sus aulas, estamos aquí para servirles. Así que muchas gracias y qué pena por los problemas técnicos de mi parte. Y creo que ahora vamos a pasar la palabra a Valeria García. Olá. Sí, estoy conectada. Bueno, Sí, me gustaría agradecer, Rodrigo, nuevamente por todo el apoyo, por la excelente presentación. Siempre aprendemos muchísimo con usted. Como puede ver, tenemos muchas personas atendiendo la sección. Esperamos que podemos cumplir ahí con el objetivo de las personas y compartir lo que necesitaban, y vamos también compartir las informaciones después, lo que necesitan, y me gustaría invitar a todos para la próxima sesión, la última sesión. ¿Cuándo será, André? Perdón, yo no tengo las fechas, pero después podemos confirmar también. Y decir que, como siempre, gracias. Y gracias a todos que participaron. Y enviamos después el link de la última sesión. Yo no tengo, en 15 días, ¿no? el día 12 de mayo. 12 de mayo. Gracias, André. Y esperamos a todos, entonces, 12 de mayo. Y enviamos también la invitación a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos. La próxima sesión vamos a ver la estructura y cómo construir una nota de enseñanza. Y mientras tanto, obviamente dispuesto a recibir consultas sobre cómo se escribe un caso y a compartir lo que yo he aprendido. Así que un abrazo gigante a todos. Gracias, André. Gracias, Guido. Gracias, Valeria, como siempre. Y nos vemos la próxima sesión. Sí, y también gracias a Ascolfa y Cladea que están con nosotros aquí en este evento, también nos apoyando. Gracias a todos. Bye. Gracias.